¿Cuánto nos da? 0. Multiplicado 4 sumado 5. ¿Cuánto? ¿Así? Menos 4 y... ¿Menos 1? Sí. Ya, entonces 4 por... me da el menos, lo sumo, perfecto. Entonces I va a ser igual a 4 y 1. ¿Cierto? Ya, esto era 2. Por lo tanto esto es 1. Y este de acá es 4. ¿Alguna duda? ¿No? ¿No? Ya. ¿Qué hago? Ya, entonces, ¿se acuerdan cuando tenían área entre curvas? ¿Cierto? Y nos daban como la de arriba menos la de abajo y toda esa cosa. Ya. Entonces, si yo hago el método de los cascarones, yo voy a hacer girar respecto a esta de acá. Por lo tanto, esto, o sea, no gráficamente, debería ser algo así. ¿Sí? Donde acá abajo debería ser igual, ya, pero no sé. ¿Sí? Se hace girar algo así. No sé si se entiende el dibujo. ¿Se entiende? ¿No? Tienen que decirme si no se entiende. Ya, déjenme que no soy muy bueno el dibujo, pero hagamos peña. Ya, entonces tenemos este de acá. Este de acá. Ya, entonces vamos a tener... Ya. ¿Se entiende un poco más o menos? ¿Ya? Vamos a formar un anillo, acá. ¿Sí? Pero en torno aquí a este de acá. A este, no al eje, sino a este. ¿Sí? Ya. Ahora, como lo más peludo aquí es encontrar el ancho. Entonces yo voy a tener la integral de 1 hasta 4 de 2pi por un ancho de nuevo y un alto de I. Ya voy a borrar esto porque ya lo saqué. Ya, ¿cómo saco el ancho y el alto? ¿Y lo hacen por los cascarones? ¿No? Sí, método de los cascarones. ¿Se imaginan o no? ¿No? Ya, entonces, para todos, si yo tengo una función y esto de aquí a acá es un X representativo y yo lo hago girar respecto a eso, eso vale X, ¿cierto? Si yo le hago girar una cuestión que está acá, que dice menos 1, por lo general algunos le ponen X menos el que está allá, pero en realidad es un X más 1, ¿cierto? X menos 1 más 1. O sea, ¿qué nos está diciendo? Nos interesa esa distancia y esa distancia. ¿Sí? Porque este es el eje de giro. ¿Sí? Ya, y por lo tanto aquí, si se va a hacer girar toda esta función, no se hace girar respecto a I, se hace girar a menos 1, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cuánto va a valer el ancho? Mi anillo va acá. Si yo hubiera girado esa función respecto al eje X, esto hubiera sido Y, ¿cierto? Pero como lo voy a hacer girar respecto a la recta I menos 1, mi ancho va a ser I más 1, ¿cierto? Porque es mi distancia. Esa es mi distancia. Yo voy a tener un 1 más un I, que varía. ¿Sí? Entonces yo voy a tener... integral de 1 a 4 de 2pi
el ancho va a ser I más 1, ¿cierto? Ya, por, y aquí el otro, el alto, ¿ya? ¿Dónde está el alto de mi función? Mi alto de la función, ¿puede ser la función de arriba? No, ¿cierto? Porque si yo tengo la función de arriba, voy a tomar estos intervalos, que esto no me importa a mí. A mí lo que me importa es solamente esto. Esto es lo que va variando, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que va variando a esta altura? Me lo va dando esta función, pongámosle que es g de i. Y esta función es f de i. ¿Qué me va a dar esta distancia? Esta distancia varía de aquí, crece y va bajando. ¿Qué me lo va a dar? La diferencia ¿De cuál? de f de i. G, ¿cuál? ¿De f o de g? G de i menos f de i, ¿cuánto es? Entonces si yo tengo la distancia de g de i respecto a i menos esto, ¿cierto? Entonces ustedes lo pueden ir graficando. Por ejemplo, si yo tengo un punto en g de i, ¿sí? Pongamos ese punto, ya aquí no va a tocar, y le resto este de acá, ¿cierto? Porque acuérdense que las funciones son respecto a los ejes, ¿sí? Me va a dar esa distancia, ¿sí? Entonces, esta distancia que está acá, que va variando, es g de i menos f de i, ¿sí? Entonces, este alto va a estar dado por g de i, ¿cuánto es g de i? I menos f de i. Y esto va a ser i menos 2 al cuadrado. Y esto por un de i. ¿Se entiende? ¿Se entiende, no? ¿Alguna duda? ¿Alguien está colgado? Diga al tiro. ¿Nadie? Dime. Me costó cachar esa cuestión del radio de giro. ¿Del radio de giro o de la altura? No la altura, no, del radio de giro. Ese. Ya. En el método de los cascarones nosotros siempre tenemos una función, por lo general parte del origen. ¿Ya? Entonces, si nosotros respecto al eje que le hagamos girar, es nuestro cero. ¿Sí? Y a partir de nuestro cero, es un x representativo o un y representativo. Ejemplo, si esta función yo la hago girar respecto a x, esto va a girar hacia acá, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Entonces, mi ancho, ¿cuál va a ser? Un y. Un y representativo. Entonces esto va a ser y. Sí. ¿Ya? Si yo lo hago girar respecto a una función que está más abajo, ejemplo, que este número sea a, siempre va a ser a más un y, porque esa va variando. Esa es la que nosotros no sabemos cuál es. ¿Sí? Sí. Entonces siempre va a ser, porque esa distancia es constante. ¿Ya? La diferencial va variando allá. Otro ejemplo. Si esta función gira respecto al eje y, yo voy a tener en mi origen, va a partir mi x, ¿cierto? Que va a ser mi ancho. Pero si yo lo hago girar respecto a un número que está más allá, va a ser esa distancia más esa distancia. Y esa va a ser mi ancho. ¿Sí? No me interesa que sea un x menos 1, x menos 2, menos 3. A mí me interesa la distancia, lo que vaya. ¿Ya? Otro ejemplo. Si la función... ¿Qué más si me hubiera puesto al hacer girar la función respecto a un punto interior?